Ustedes saben que Pablo expone toda la doctrina con mucho detalle, hasta el capítulo 8, la doctrina de la justificación, todo lo que eso implica, todo lo que trae consigo. Y lo lógico es que después de tanto conocimiento, después de tanta doctrina, se pasara a la parte práctica, pero eso recién va a pasar en el capítulo 12. Pablo abre un paréntesis que ocupa los capítulos 9, 10 y 11, donde responde a la pregunta ¿qué pasó con Israel? ¿Qué sucede con Israel? Si al final del capítulo 8 decía que nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada. ¿Y qué pasó entonces con Israel? Israel fue desechada por Dios, la palabra de Dios falló. Bueno, en el capítulo 9, en el versículo 6, Pablo responde que no. O sea, estos 3 capítulos hablan sobre eso, es la respuesta a esa pregunta. Pero, digamos, la síntesis está en este versículo. Ahora bien, esta es la Nueva Versión Internacional. No digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces, no desechó Dios a Israel. Lo que pasa es que nunca fue la idea que todo Israel fuera salvo, sino un remanente por gracia. Bueno, Pablo explica que si no fuera así, vendrían a ser como Sodoma y Gomorra. Si él no hubiera elegido a algunos, nadie hubiera sido salvo. Y que la salvación es solamente por fe. Israel, dice, es muy celosa de Dios, tiene mucho entusiasmo para adorar a Dios, pero según sus conceptos. Y Pablo dice, son celosos pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento que Dios ha declarado en su palabra, no como Dios lo ha revelado, sino según su propio parecer, por obras. Entonces, es celoso, pero eso no alcanza. Hay que tener celo, pero también conocimiento. Entonces, Pablo dice en este capítulo 10 que no hay que hacer nada del otro mundo, por decirlo así. Que ya en el Antiguo Testamento está claro que la salvación, la justificación es por la fe, no por las obras. Que Moisés lo dijo. Moisés, cuando entregó la ley, también deja claro que esa ley está siempre en el contexto de la gracia. Por eso Pablo, citando a Moisés, dice, a ver en esta versión que no es la misma, pero bueno, dice, así que, versículo 5, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá del cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que está diciendo acá Pablo es que Moisés habló de la justicia que es por la obra, que tenés que hacer todo lo que dice la ley, cada uno de los preceptos. Si desobedeces en uno ya fallaste. Pero dice que de la justicia que es por la fe, dice, no tenés que hacer cosas imposibles. No tenés que subir al cielo, ni para traer a Cristo, ni bajar al abismo para hacerlo subir, porque eso ya lo hizo Dios. La salvación es de Dios y nosotros no podemos hacer nada. Entonces dice, es muy simple, está en tu boca y en tu corazón, eso decía Moisés. Y Pablo dice, eso que dijo Moisés es lo mismo que decimos nosotros, es la misma palabra de fe. Por eso, el siguiente versículo dice, esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ay, me atraganté. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios nos levantó de entre los muertos, serás salvo. Moisés había dicho que está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Y Pablo dice, es eso lo que nosotros decimos. Está en tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees, está en tu corazón, si crees en tu corazón que Dios nos levantó de los muertos, serás salvo. Es la misma palabra de fe. Lo mismo que decía Moisés es lo que decimos nosotros. Es por fe. Bueno, entonces Pablo dice que el tema aquí es creer. Todo el que cree es salvo. El que no cree no es salvo. Y termina en el versículo 13 diciendo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, sea judío, sea gentil, que invoque el nombre del Señor, que crea en el Señor Jesucristo y invoque su nombre, será salvo. Él está citando el libro de Joel. Y en Joel, esto lo hemos visto, dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y unos versículos antes había dicho que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Lo que está diciendo es que Jesús es el Señor, el que invoque el nombre del Señor es salvo. Jesús entonces es Jehová. En el Antiguo Testamento se lo nombra como Jehová, nosotros lo llamamos Jesús. Ese que caminó por Galilea y que fue crucificado era Jehová, Dios. Ahora, lo que va a demostrar Pablo ahora es que Israel fue o es responsable de haber rechazado a Dios. Porque cuando se nos habla de la elección, rápidamente decimos, bueno, Dios no me eligió o Dios no eligió a algunos, entonces no son culpables de perderse porque Dios nos los eligió. Yo si me pierdo, digo, no me pierdo por mi culpa, me pierdo porque Dios no me eligió. Y ahora va a demostrar Pablo que no es así, que no es por causa de que Dios no haya elegido a algunos que se pierden, sino por su propia responsabilidad. Vamos a leer los versículos 14 al 21. Recuerden que nos quede resonando el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, Pablo realiza una serie de preguntas como si fuera una cadena, como si fueran eslabones de una cadena, donde cada eslabón está ligado al siguiente. Lo que él está mostrando es la secuencia que se requiere para que una persona sea salva. Y el hecho es que Pablo, en vez de mostrarlo desde el principio al fin, lo muestra desde el fin hasta el principio, o sea, a la inversa.
Entonces, la idea es que para invocar el nombre del Señor es necesario creer. Para creer es necesario oír. Para oír es necesario que alguien predique. Y para que alguien predique es necesario que sean enviados por Dios. Esa es la secuencia que Pablo da, la secuencia inversa. Entonces, el propósito es demostrar que Israel es culpable de haber rechazado a Dios. No es a causa de la elección, sino a causa de su incredulidad. Entonces, pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acuérdate que Pablo viene diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar a alguien en el que no creyeron? O sea, el tema es, no lo invocan porque no creyeron. Estos pasajes son muy conocidos y a veces son sacados de contexto y se usan para otra cosa. Pero acá lo que vemos es que Pablo está demostrando la culpabilidad de Israel, de rechazar al Señor. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no ha creído? Entonces, ellos, lo que está demostrando Pablo es que Dios hizo todo lo necesario para que ellos puedan oír la palabra de Dios y creer. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Qué pueden decir? No creyeron. Pueden aducir, pueden ellos decir, bueno, no hemos creído porque no hemos oído el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Pueden decir eso? Pueden decir, bueno, yo no puedo invocar a Jesús porque no he creído, pero no he creído porque no escuché nunca el Evangelio. Bueno, un poquito más adelante, en el versículo 18, Pablo va a dejar claro que sí escucharon. Ahora, Pablo les dice, esto es falso, han oído. Y la pregunta que sigue es, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Puede ser que ellos digan, nunca nos predicaron. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento Dios envió a los profetas, que vino Juan el Bautista, les predicó, que el mismo Señor Jesús les predicó, que después salieron los apóstoles y los 70, y después un montón de predicadores anónimos. Entonces, sí les predicaron, sí hubieron quien les predique. Y esas personas que les predicaron, ¿cómo iban a predicarles si no fueran enviadas? Entonces, lo que le está diciendo, esas personas que les predicaron, fueron enviadas por Dios. Entonces, ellos, fíjate que en esta cadena comienza con el Señor y termina con el Señor. ¿Cómo invocarán? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es el mismo Señor quien les envía predicadores para que les hablen, para que ellos oigan, para que crean y para que puedan invocarlo. El Señor hizo todo lo necesario para que ellos pudieran oír. Entonces, lo que Pablo está dejando claro es que cuando alguien rechaza al predicador y al mensaje, no está rechazando al predicador y al mensaje, está rechazando al Cristo mismo. Eso es lo grave. Y en Lucas 10:16, cuando el Señor envía a los 70, les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, esto es un mensaje bien claro para todo el que rechaza el Evangelio. No rechaza porque no rechaza porque no fue elegido, sino que lo rechaza porque no quiere oír. El predicador debe saber, debe estar seguro de que es un enviado de Dios. Cuidado con eso. Hoy está lleno de predicadores que no fueron enviados por Dios. Y en Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías, ¿cuánto, Roberto? 23, 21. Entonces, hay un montón de profetas, un montón de predicadores que predican cualquier cosa menos lo que Dios envía a predicar. Entonces, es necesario que el predicador sea enviado y que la palabra que predica ese heraldo, porque predicador quiere decir heraldo, y predicar quiere decir proclamar, es necesario que ese heraldo, ese predicador, bueno, hable de Cristo. Y esa palabra es palabra viva. Y esa palabra viva produce vida en quien escucha. Por eso dice, lo que quiere decir Pablo con esto es, no tienen excusa. Dios envió a sus predicadores y todos escucharon. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo, como le está hablando a los judíos, está constantemente citando el Nuevo Testamento. Y acá está citando a Isaías y también a Nahum. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La cita de Isaías es capítulo 52, versículo 7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y Nahum 1:15 dice, he aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Bueno, estas dos citas hablan de cuando Israel, Judá, estaban en el exilio. Y cuando venían los profetas a anunciar que ya era el tiempo de volver, que Dios ya había levantado, digamos, el castigo al pueblo, se alegraban tanto, era tanto el gozo, que decían, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, imagínate los pies de esas personas que venían caminando kilómetros y kilómetros con sandalias, los pies sucios, lastimados, llenos de callos, nada que ver con lo que uno puede entender como pies hermosos. Pero como traían las buenas nuevas, eran pies hermosos. Esto es lo que habla del gozo que producía escuchar, lo esperado que eran estas personas. El pueblo estaba esperando esas noticias. Y esos pies que traían esas noticias eran hermosos porque anunciaban la paz. Y además, no solamente traían esas noticias de que el castigo ya estaba por terminar, de que iban a volver a su tierra, sino que además era la evidencia de que todavía Dios estaba con su pueblo. Dice Isaías, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aunque estaban en una situación horrible, aunque estaban lejos de la patria, a ellos les hacía bien saber que Dios estaba al control, que Dios todavía estaba reinando y que Dios todavía los tenía como suyos, que los tenía en cuenta. Entonces todo esto era de sumo gozo para el pueblo, y por eso dicen, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ahora, si esos pies eran hermosos, que hablaban de una noticia, digamos, buenísima, pero que tenía que ver con cosas terrenales, con volver a la tierra, que son muy lindas noticias, pero que tenían que ver con... ¿Cuánto más hermosos son los pies de los que anuncian la paz verdadera, la paz con Dios? El pueblo de Israel sabía lo que era recibir a los mensajeros de las buenas noticias. Sin embargo, a los verdaderos mensajeros de Dios, a los que traen la buena noticia de salvación eterna, a esos los rechazaban. Esos pies eran feos para ellos, rechazaban esos pies.
Así que, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estas noticias son dadas por los embajadores de Cristo. Y estos embajadores de Cristo son rechazados por Israel. No puede decir Israel que no tenía responsabilidad. Eso es Esteban, ¿no? Esteban, así como lo... Claro, Esteban ahí como lo apedrearon. Entonces, tenemos estas noticias de gran gozo, y dice Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está citando Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, los predicadores anuncian la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Estas noticias tendrían que provocar gozo, gratitud, y Pablo dice, pero no a todos, no a todos. Y en realidad cuando Pablo dice no a todos, está siendo muy generoso, porque la inmensa mayoría lo rechazó. En Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y acá volvemos al tema del remanente, solamente unos pocos que siempre estuvieron en el plan de Dios, siempre estuvieron en el plan de Dios. Así que, dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por el oír. Entonces, acá Pablo como que resume todo lo que viene hablando. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para invocar el nombre del Señor hay que oír el Evangelio. Y cuando habla de oír, está hablando de mucho más que escuchar. El domingo hablábamos de esto. Escuchar y oír, según la Escritura, no es lo mismo. El Señor Jesús dice muchas veces, pero te voy a citar Marcos 4:23, pero muchas veces lo dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, claramente todo el mundo tiene oídos para oír, pero no todos oyen. Oír implica prestar atención y aceptar lo que se escucha. Entonces, muchos tienen oídos, pero no todos oyen. Y la fe viene por el oír, por prestar atención en la palabra y aceptarla. Entonces, oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, oírlo, produce fe. Mirá lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra que viene de Cristo y habla de Cristo. Primera de Pedro, ¿cuánto? 1:23. 1:23. Y como decíamos el domingo, ¿no? El Evangelio no es promesas de sanidades, de prosperidad, de milagros. Eso no produce vida, no produce fe. Tampoco un testimonio personal, por más poderoso que sea. Eso no produce. Lo que produce fe es la palabra de Dios, la palabra que viene de Cristo y que habla de Cristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que queda claro, lo que Pablo deja claro, y por ahí nos confunde a nosotros cuando hablamos de la elección, es que las personas
no tiene ningún impedimento para oír y creer. No es que tienen alguna clase de, no sé, de dificultad física que les permita, que no les permita responder al Evangelio. Como leemos en Juan, capítulo 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No creen porque no quieren creer. No quieren creer. No quieren oír. Son responsables de eso. Porque aman las tinieblas. La Escritura dice que están muertos espiritualmente. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha determinado a algunos darles la fe. Vos me decís, ¿por qué no a todos? Porque es Dios y Él hace como Él quiere conforme a sus propósitos. Pero es gracia, solamente gracia. Y aquel que escuchó el Evangelio y lo rechaza es completamente culpable de eso. Completamente culpable de eso. Porque no hay nada que se lo impida. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Gracias. No, pero tengo es una picazón. No. Sí. Entonces, un poco lo que veíamos en el capítulo anterior. Pueden decir que no han oído porque no le han predicado. Pablo acá dice, citando el Antiguo Testamento, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y esto es algo muy llamativo, porque él está citando el Salmo 19:4, que habla de que, bueno, el sol, la luna, las estrellas dan gloria a Dios. Fíjate, vamos a leer Salmo 19, vamos a leer desde el 1 al 4. Que alguien lo lea en voz alta. ¿Del 1 al 4? Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí está. Bueno, entonces, lo que está diciendo el Salmo es que los hombres pueden ver la gloria de Dios a través de la creación. Un poco lo que Pablo dice en el capítulo 1. El tema es que los hombres son culpables de no escuchar a lo que Dios les está hablando por medio de la creación. En la creación se ve la deidad y el poder de Dios. Pero los hombres no escuchan su voz, dice. Ahora Pablo aplica esas palabras al Evangelio. Por toda la tierra salió la palabra y tampoco han creído. O sea, ellos no han creído por lo que ven en la creación y ahora tampoco creen por oír, por escuchar el Evangelio. ¿Quiénes son los culpables? En la época de la iglesia primitiva, en la época de Pablo, el Evangelio corría con un poder tremendo. Hablan de que aún en las tribus que no tenían ni siquiera la misma lengua, oían el Evangelio y creían. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. En Hechos 17:6 dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La palabra de Dios salió por todos lados. ¿Cuál es el versículo último que leyó? Hechos 17:6. Hechos. Sí. Entonces Pablo dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. No pueden decir que no escucharon. No pueden decir que no escucharon. Pablo pregunta, ¿no han oído? Es como una pregunta como diciendo, ¿me pueden llegar a decir eso? Y ahora sigue con ese tipo de preguntas. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando dice, no ha conocido esto a Israel, viene con el mismo sentido, no han oído, y después dice, no han entendido. O sea, Pablo dice, me cuesta creer esto. O sea, es muy claro. No ha conocido esto Israel, no lo entendieron. Lo que está diciendo Pablo no es que no escucharon, es que tienen mala disposición, es que endurecen sus corazones. La cita que Pablo hace es Deuteronomio 32, 21. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Esto no era algo nuevo, o sea, que el Evangelio fuera a los gentiles. Ya lo estaba anunciando Moisés. Esto era algo que ya estaba determinado y que no tendría que haberlo sorprendido a los judíos. Que Dios, a causa del rechazo de Israel, iba a abrir sus brazos a otro pueblo, que no es pueblo. También lo dijo en otras. Y el Señor Jesús habla de esto en una parábola muy claramente, en Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon, golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ahí está, es lo que pasó. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo anunció, y esto es lo que estaba ocurriendo ahora. Como Israel le dio la espalda a Dios, Dios se volvió a los gentiles. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es muy chocante para el pueblo de Israel que se esforzaba por agradar a Dios. Dice que se manifiesta a los que no lo buscaban. Un poco la idea del capítulo anterior. Cita a Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esto realmente parece paradójico, pero así lo determinó el Señor. Y a los judíos les parecería chocante, pero ya estaba determinado, ya estaba anunciado. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Citando Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ellos van en pos de sus pensamientos. Siguen lo que les parece, no lo que Dios determinó. Entonces, un pueblo rebelde y contradictor. Es justo que Dios declare juicio contra ellos. Dios declara juicio contra Israel por rechazarlo, pero no se goza en eso. Y el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén justamente por eso. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. El juicio del Señor llegó sobre Jerusalén. Israel está bajo juicio. Y termina este capítulo con esa nota triste. Pero tenemos
el concepto de que Dios ya había declarado que no es con todo Israel, sino que ha dejado un remanente, un remanente destinado a la gloria. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No está todo oscuro para Israel, hay un remanente escogido por gracia. Pero que Israel se haya perdido es algo de lo que es responsable. Y lo que Pablo nos está mostrando ahora es que no es por la nación, es algo particular, es algo individual. Cada uno es responsable de creer o no creer. Cada uno es responsable de lo que escucha o de lo que oye. ¿Amén?